Seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, como anunciamos en la apertura del programa. Hoy nos visita un veterano de Malvinas, Andrés Castro. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Te puedo tutear? Por supuesto. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bien, gracias y bueno, en nombre de todo Conservación Todas, gracias por el espacio y el momento. Así que dispuesto a... Todas es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Así es, sí. Bien. Es un teatro de operaciones específico que comprendió 6 bases aéreas militares, desde Puerto Madryn, la primera, el extremo norte, y en Tierra del Fuego, Río Grande, la última. En el medio hay 4 más, yo estuve en una de ellas, en Comodoro Rivadavia, desde donde controlamos la costa del litoral marítimo, desde Comodoro hasta Caleta Olivia, ya pasando a Santa Cruz, y estuvimos acantonados en Radatili, entre 700 hombres, entre granaderos y patricios. Exactamente. Por eso ustedes son veteranos de Malvinas también, aunque por un decreto en 1988 el Estado les quitó este beneficio, ¿no? Este honor. El honor y el derecho. Sí. Que como muchas veces uno dice derecho adquirido, y es una redundancia en el derecho eso, decir eso es una redundancia, pero vale aclararlo en este punto porque, bueno, nosotros fuimos reconocidos incluso por leyes de la dictadura, que son, Argentina tiene 3 leyes de veteranía, y digamos, lo trágico un poco es que es en democracia en que, reglamentando una de esas leyes, quedamos afuera 9.000 personas que estuvimos desplegadas en ese teatro. 9.000 personas, sí. 9.000 conscriptos. Exactamente, desplegados soldados, en el teatro de operaciones. Porque hay que aclarar también que cuadros están reconocidos. Claro. Pero los soldados es como el último, los primeros en ir al frente y los últimos en ser, digamos, claro, reconocidos en este caso. Claro. ¿Se les explicó alguna vez los motivos? El decreto tiene es un poco amañado la interpretación que se le da al decreto. Lo que hace es, después de 6 años de concluido el conflicto, cambiar los límites del teatro. El Teatro de Operaciones se crea el 7 de abril de 1982 y en 1988, para reglamentar una de estas leyes, se mueven los límites de ese teatro. O sea, comprendía desde la Ruta 3 hasta el mar argentino y desde Puerto Madryn o Paralelo 42 hasta Tierra del Fuego. ¿Esos límites se movieron una vez que el conflicto terminó? Esos límites se movieron en el año 1988. Por eso, 6 años después. ¿Y cómo se mueven? En vez de la Ruta 3, ahora nos vamos 12 millas náuticas hacia el mar, claro, y los soldaditos que estábamos en la tierra quedamos con las patitas en el aire. Claro. Se reconoce el espacio aéreo, o sea, los que estuvieron volando, se reconoce los que estuvieron en el mar, pero los que estuvieron en el continente. Entonces, en el continente, en ese teatro, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay un universo de soldados, de ex soldados, que ese año hicieron la conscripción, pero que no estuvieron afectados a un teatro de operaciones. Es decir, vamos a presentar un proyecto a ver si nos reconocen por el hecho de haber hecho el servicio militar obligatorio ese año. Entonces tenés al de Jujuy, que a lo mejor lo desplegaron para cubrir en Paraná, o tenés al de, qué sé yo, no sé, diversos movimientos que se hicieron ese año en todo el país, pero no estuvieron afectados a un teatro de operaciones, como se le llamó, al Teatro de Operaciones Atlántico Sur y al TOM, Teatro de Operación Malvinas. Andrés, vamos a presentarte. Sos correntino, ¿no? Nacido en Corrientes, Paso de los Libres, sí. Bien. ¿Tenías 18 años en 1982? Sí, yo la hice con la 63, la hice un año después por prórroga por estudios, así que la hubiera tenido que hacer en el 1081, la hice en el 1982. Sí. ¿Qué sentiste cuando te convocaron, cuando sabías que tenías que partir y que participar de la guerra y probablemente llegar a Islas Malvinas? Luego las circunstancias fueron diferentes, no todos llegaron a Malvinas, no todos combatieron, algunos tuvieron que permanecer en el continente, como en tu caso, ¿no? Sí. Pero esperando a ser convocados en cualquier momento también, era la posibilidad, ¿no? Nuestra convocatoria era permanente, estando Claro. ahí ya desde el vamos, digamos que comprendimos el escalón logístico más importante de la guerra. ¿Por qué? Porque si nosotros no hubiéramos estado en nuestro rol de combate en ese lugar y en ese momento, el TOM, o lo que fueron los hombres que estuvieron en Malvinas, no hubieran durado 24 horas. ¿Por qué digo esto? Porque desde el TOAS se le infligió el mayor daño a la flota inglesa desde la Segunda Guerra Mundial.
Hay 8 naves que están todavía hundidas en nuestro mar Atlántico y eso se produjo desde el continente. Claro. No se produjo desde Malvinas. Desde Malvinas no se podía, digamos, Claro, y esa tocar a la flota flota, inglesa. gracias a ustedes, no llegaron a Malvinas. Exactamente. ¿Qué funciones cumplían en el teatro de operaciones? Bueno, digamos, era cubrir los objetivos de guerra que se denominan en todo teatro, como obras sanitarias, tanques de agua para administrar a la población, tanques de petróleo, que Comodoro es la capital del petróleo en Argentina, hospitales, aeropuertos, defendimos todo lo que es la costa patagónica, tenemos trincheras, que en este momento hay un grupo de soldados que está haciendo lo que se llama la ruta del Toas, y es arrancar el 18 de marzo en Puerto Madryn y terminar el 2 de abril para la vigilia, el 1 de abril, en Río Grande. 2000 kilómetros recorriendo, 2000 kilómetros, ¿no? sí. Claro. En este momento acaban de pasar, están en el estrecho de Magallanes, acaban de pasar a Río Grande, y ya mañana será la vigilia a partir de las 20 aproximadamente, para pasar toda la noche. Estimamos que va a estar el presidente también. Va a haber un acto, una ceremonia. Sí, en todo el país Sí. es el acto, pero puntualmente ahí es donde se convoca más gente, donde hay más visibilidad. Y bueno, lo que hemos hecho con la ruta del Toas es encontrar nuestros puestos, nuestras trincheras, nuestros pozos de zorro. Todavía están. Entonces poner en valor esa historia. Es la primera vez, Andrés, que No. muchos realizan, es el segundo año que realizan este recorrido, Sí. pero ¿han vuelto en alguna oportunidad a esos lugares? Sí. Tenemos en este momento fotos, archivos. Es muy emocionante porque Claro. uno se encuentra con ese... A muchos no les gusta decir chicos, porque he visto en reportajes que dicen, no eran chicos, son hombres. Bueno, ok, vos tenés un hijo ahora de 18 años, Sí. con un fusil. Sí. Es a lo mejor en esa época tener 18 años o 20 era distinto que ahora, eso Sí. te lo puedo reconocer. Pero ¿Estaban más preparados, te parece? no sé si más preparados, pero en ese momento, vos me preguntaste hace un rato qué sentimos cuando fuimos convocados. Nosotros teníamos la instrucción de 50 días recién hecha. Estábamos ese día cuando fuimos al regimiento, yo la hice en el histórico Regimiento 1 de Infantería Patricios, cuando nos iban a dar un franco higiénico que se llama de 4 días, que te dicen, bueno, ahora volvés a tu casa. Nos dieron la ropa de civil que habíamos dejado hacía 50 días ahí. Estábamos vestidos con esa ropa de civil que habíamos sido el primer día. Y viene un capitán y dice, bueno, contra orden, vamos a formar una compañía para ir al sur. Al sur. Nosotros nos enteramos que estuvimos en Comodoro cuando bajamos en el aeropuerto. No sabíamos a dónde íbamos. Y así fue todo un poco, ¿no? ¿Qué sentimos? Miedo, emoción. De todo un poco, pero sin embargo se esperaba en algún momento. No sabían de la ya guerra había inminente empezado todavía. Ya había empezado. Pero ustedes sabían. Sí. Claro. Sí. Sabíamos que estábamos en conflicto y Claro. que bueno, nos tocaba ir, obviamente, de todo un poco. ¿Y muchos tus de padres, nosotros- Andrés? Contame, porque Sí. los padres lo viven de otra En forma. ese momento no es había- el hijo adolescente, porque 18 años todavía. Viste que nosotros seguimos siendo los nenes de nuestros viejos, aunque Sí. tengamos 50 años. Totalmente, ¿no? sí. ¿Qué pasó En ese con momento ellos? no había internet, WhatsApp, Ah, nada de lo claro. que conocemos hoy, así que a cada familia se le llamó por teléfono, se le dijo, la situación es esta, su hijo no va a ir a su casa en este momento, vengan al regimiento, además está destinado a viajar al sur, así que si quieren acercarle algo, así que no sabés lo que era el regimiento, lleno de gente. Recibíamos a nuestras familias ahí, despedida, en 2 días viajamos y bueno, en ese momento Lágrimas, recibíamos nosotros abrazos. muchas cartas de Claro. todo el país, Sí. alimentos, cosas que tejían las madres. Acá se vivió mucho eso de que estamos tejiendo para mandar a Sí. nuestros soldados. Llegó todo, Andrés, porque esto Sí, es algo sí, que sí. siempre se... No digo que se cuestionó, pero sino algo que siempre estuvo en duda, ¿no? Sí. Si llegó todo lo que Argentina donó, porque fue una colaboración masiva, Sí. hubo espectáculos públicos, hubo shows artísticos, ¿no? Sí, Para recolectar la elementos verdad, que se en necesitaban. realidad, de verdad, en el primer mes pasó todo. Pasó, quiero decir, que lo que se enviaba para la guerra era principalmente para la gente que estaba en Malvinas.
Entonces, nosotros recibíamos en esas 6 bases aéreas militares, de ahí se pasaba para Malvinas. En el segundo mes estuvo cortado el puente aéreo, así que nuestros depósitos se llenaron de todo eso. Esa es la realidad, no es por una mala propaganda que a veces se escucha que hubo un acaparamiento impropio de eso, no se podía pasar, ¿no? De hecho, los Hércules o los aviones volaban a ras del mar y así fue como fueron reconocidos a nivel mundial nuestros pilotos, ¿no? En realidad, en nuestro teatro, el único reconocido pleno es el piloto, ¿no? Y es digamos, no se puede entender porque digamos que el piloto solo no puede volar si no tiene todo el sistema de armas que lo respalda. Y eso involucra a muchísima gente. ¿Conociste soldados, conscriptos, colegas tuyos que quedaron con secuelas y que llegaron efectivamente a Malvinas? Sí. Nosotros tenemos compañeros, te quiero decir, que dormían al lado nuestro, sí, que llegaron a Malvinas y ya en un momento en que apenas llegaron, algunos fueron capturados y otros muertos. Sinceramente, tenemos del Regimiento Único, del Regimiento 1 de Infantería Patricios, tenemos un soldado que se llama Claudio Bastida, que bueno, es nuestro héroe prácticamente del regimiento, ¿no? Porque claro, él pasó Malvinas y fue muerto instantáneamente. En un helicóptero pasaron. Claro, eso se dice mucho y está bien contar todo esto para las nuevas generaciones, para los chicos que hoy tienen 20 años, viste, que no vivieron eso, que nosotros vimos a través de la televisión. Muchos que no murieron en Malvinas fallecieron después también, como consecuencia de las consecuencias, ¿no? Y el tema de habernos removido los honores y el derecho también nos deja en el aire con estas cosas, claro, porque un excombatiente no es solamente por la pensión que pueda tener. ¿Qué beneficios tuvieron hasta el 88? Bueno, como todos, veteranos medalla y diploma del Congreso, sí, y las pensiones correspondientes. Claro. El tema y eso lo perdieron todo. Sí, nosotros tenemos compañeros que en ese momento se habían enterado y accedieron a esas cosas. Y a los 3 años o 4 años de tener eso, les dicen, bueno, a partir de ahora usted ya no es más veterano. Tener que explicarle a la familia cómo es vos. Entonces lo aviste mal, digamos. No, lo tuviste y no te correspondía, digamos, un bochorno. Ah, claro. ¿No? Porque, ¿por qué te sacan eso? Si vos, además la familia sabía que claro, estuvieron, ¿cómo es que te sacan una cosa que nosotros sabemos que te corresponde? Y explicación, la verdad que mover los límites de un teatro después de 6 años claro, de producido. Y medio absurdo, sí. Sí. Andrés, ¿y cómo rearmaste tu vida después del 82? Yo decía que no solo las pensiones y los honores, ¿no? Porque el hecho de un excombatiente, un veterano, lo que tiene que estar contemplado en su vida posterior a un conflicto es lo que se llama estrés postraumático, que no necesariamente vos tenés que perder un dedo o una pierna para sufrirlo. Podés haber visto cosas, tenemos compañeros que han sido enfermeros, que han recibido gente del Belgrano, ¿viste? Todos quemados en fósforo y ¿Pudiste dormir después? Sí, viste, nosotros, algunos yo personalmente no tuve. Algunos relatan que escucharon durante meses las bombas, claro, el sonido de los aviones. Yo personalmente no tuve experiencias traumáticas que me hayan afectado en ese plano. Lo que sí es que, por ejemplo, después de saber toda esta historia que me hace como persona, me pone una situación hasta patética, porque vos decís, soy uno de los pocos en el mundo ex veteranos, y la lógica es que sos veterano o no sos veterano, no es que podés ser veterano y después dejar de serlo, ¿no? Y entonces ahí es más traumático todavía, porque no tiene lógica. No tiene lógica. Son cosas que por ahí terminás diciendo, bueno, esto puede pasar acá nomás, ¿no? Y lo más triste es que se da en democracia.
Andrés, y ustedes vienen trabajando desde ese momento para recuperar esos derechos, ¿no? A nosotros nos pasa Presentaron lo siguiente. dos proyectos, uno en senadores Sí. y uno en diputados. Tenemos el 0505 de 2021 que está en diputados, este es el segundo año que tiene estado parlamentario. Hay otro que se presentó en diciembre del 21, que es el 2634, ese 2021, y tiene 2 años a partir de diciembre. Y tenemos muchos diputados, tenemos 2 o 3 Zoom por semana con diputados, no paramos un segundo, el 2 de enero estábamos trabajando. Y tenemos amplio recibimiento positivo de parte de ellos, porque esto es una cosa que yo te cuento en 20 minutos nuestra situación y vos decís, ¿dónde te firmo? Porque la verdad que hay mucha gente que el hecho de no te reconoce porque no conoce esta historia, ¿viste? Después tenemos, por un lado, asociaciones de veteranos que reconocidos plenos, que las cabezas de esas asociaciones tienen como que se creen dueños de la verdad, digamos, ¿no? Entonces están en puestos que a lo mejor deciden muchas veces cosas y no quieren acceder a que somos hermanos y que nosotros estuvimos asistiéndolos a ellos, ¿no? Y después tenemos otro universo de gente que estuvo bajo bandera ese año y que tiene una propuesta, un proyecto para ser reconocido porque ese año estuvieron bajo bandera. El tema es que el número de ellos es tan grande que es imposible que la Comisión de Hacienda ni siquiera lo mire eso, porque son 200.000, ¿viste? Nosotros somos 9.000. Los 9.000 viven todavía. No. Muchos ya fallecieron. Tenemos claro. muchísimos que se llevó el COVID, tenemos muchísimos que se suicidaron, tenemos 200 aproximadamente que fueron reconocidos por la justicia, o sea, que accedieron a la justicia hace 15 años y hace 2 o 3 años fueron reconocidos por la justicia. Y digamos que también eso, las asociaciones de veteranos reconocidos plenos medio como que bastardean eso por decir, ah, vos fuiste reconocido por la justicia. Y nosotros lo que buscamos de verdad a través de estos proyectos es el reconocimiento que corresponde, que te da la Nación y el Congreso. Por ley, claro. Exactamente. Andrés, ¿ustedes tienen que demostrar que estuvieron allí para que estas leyes se aprueben? Pasa lo siguiente, nosotros veníamos, digamos, esta era nuestro relato, nuestro discurso y lo que cada familia sabía de nosotros. Mi madre, mi padre y mis hermanos. Obviamente, después, claro. En el año 2015, la que en ese momento era presidenta, Cristina Fernández, hace desclasificar archivos de defensa que eran secretos y que en realidad se compartían con Inglaterra hasta el año 2072. Ella hizo desclasificar muchos archivos en los que aparecemos. Por lo tanto, es Ministerio de Defensa quien tiene nuestra data y que a través de estos proyectos nosotros hacemos que sea el Congreso el que se los pida. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos al Ministerio de Defensa o al Estado Mayor del Ejército o al Estado Mayor de cada fuerza, ellos te dicen, no, ustedes no estuvieron, ustedes no existen, ustedes no son, y digamos que muchas veces tenemos compañeros que han dicho, no, se inundó, se perdió, otras veces se quemó, no hay nada, y eso no es cierto. Digamos, ellos lo tienen y es el único que se lo puede pedir es el Congreso, de forma, digamos, que tenga intervención también de la ley de acceso a la información pública, que no compromete ningún, digamos, problema estratégico de defensa. Sería ideal que en este aniversario número 40 haya novedades, ¿no? Y exactamente, que se nosotros apruebe estamos la ley. convencidos de que las va a haber, tenemos llegada. ¿Crees que va a ocurrir sí, el sí. milagro en este año 2022? Sí, ya no como milagro, sino como fruto del trabajo que venimos realizando, porque a partir de 2015 que tenemos esa prueba y es abundante, sabemos que tocando los hilos que tenemos que tocar, cada vez tenemos más presencia en redes. ¿Hay consenso en el Congreso para que se apruebe la ley? En el Congreso hay consenso. Tenemos que lograr la decisión política, que es por donde se mueven estas cosas, porque vos tenés la posibilidad de llegar por el número a los diputados, si llegás a la mitad más uno, o sea, a 160 y pico, los forzás a tratar el tema. Si
también tenés la posibilidad de juntar 600.000 firmas, que es el 1,5% del padrón electoral que se utilizó para la última elección de diputados nacionales. Eso por ley también te obliga a tratar el tema, pero si nosotros obligamos por el número y no hay decisión política, se va a tratar y se puede llegar a quedar en la misma o peor. Entonces lo que necesitamos es la decisión política. Tenemos llegada a la presidencia, tenemos llegada a Sergio Massa, a Héctor Pérez, al Gallego Pérez, y gente que, digamos, es la única gente que puede llegar a mover esto, en el sentido de decir, bueno, señores, hay un intersticio de tiempo, un momento, un lugar, se terminó de tratar la ley del cannabis, de no sé qué, de la regulación de las redes que hay ahora, el FMI, todo lo que vos quieras, bueno, ley todo allá. Es nuestro hashtag. Andrés, y a partir de allí, con la ley aprobada, ¿qué beneficios reciben? ¿Una jubilación? Bueno, esto lo que contempla más es allá la de igualdad. Claro. ¿No? Nosotros, porque muchas veces vas a escuchar discursos en algunos reportajes de gente reconocida, cuadros generalmente, que dicen, sí, nosotros creemos que hay que reconocerlos, pero de ninguna manera tienen que estar iguales que el que estuvo en Malvinas. Mira, las leyes no dicen en ningún momento si estuvo en Malvinas o no estuvo en Malvinas. Si vamos al caso, en el TOM hubo también 10.000 personas desplegadas a ese teatro, de las cuales entraron en combate 3.500. Quiere decir que entonces, si vos haces esa discriminación, el que no disparó un tiro o el que no estuvo en combate tampoco estaría reconocido. No es la lógica. La lógica es, estuvimos desplegados en un teatro de operaciones y estuvimos contemplados por las leyes durante 6 años. El problema fue el decreto. Bueno, como sobre ese decreto se hicieron muchísimos parches en los que se sentó de alguna manera alguna jurisprudencia, alguna doctrina y qué sé yo, se encargaron de hacer muchas cosas y pasó mucho tiempo con ese decreto vigente. Lo mejor es meter una ley que se trate, que se debata, que se abra el debate, y ahí nosotros sabemos que con la prueba que hay tenemos 100% de garantía de que eso va a salir. Bien. Bien, grandes expectativas. Sí, entonces, por ¿no? suerte o gracias a Dios. Congreso de la Nación. Sí, no nos lleva a una cosa de angustia o de resentimiento, porque tendríamos todas las, digamos, para decir qué amargos que son, ¿no? Pero no, sinceramente nos mueve una calidad, lo hemos comprobado, porque el trabajo que hacemos también nos lleva a hacer muchas cosas de beneficencia, claro, de solidaridad, para visibilizar. Totalmente. Con un interés múltiple, es decir, sí, lo hacemos porque hay gente que necesita, pero también lo hacemos porque nosotros necesitamos que se vea nuestra situación. Hoy nos enteramos que el gobernador de la provincia confirmó el aumento de las pensiones para excombatientes de Malvinas. Esto es en Entre Ríos, pero ¿es así en todo el país o hay provincias que se hacen las distraídas y que...? Hay provincias que han legislado provincialmente y eso está. Eso está. Si uno en Santa Fe, por ejemplo, se mueve, provincialmente hay contemplado para veteranos, para gente que estuvo... pero nosotros necesitamos algo que sea nacional y que, claro, que lo saque el Congreso. Justicia para todos. Exactamente, porque si no tenés en San Luis, Rodríguez Sá hizo una muy buena... porque ahí hubo muchos soldados que estuvieron en el TOAS. Entonces a él lo tocó... digamos, atender ese caso puntual y ya lo sacó. Esto, digamos, nosotros tenemos una ley que la hizo Heraldo Britos, y la hizo justamente porque en su entorno, en su barrio, en su provincia, había combatientes. Exacto, tenía mucha gente del TOAS, y entonces dijo, no, esto hay que hacerlo. Y es esa ley la que el decreto 509/88 reglamenta y mata el espíritu de la ley. Claro. Directamente. Sí. Te preguntaba qué hiciste con tu vida después de Malvinas, ¿no? ¿Pudiste conseguir un trabajo? ¿Tu vida siguió de manera totalmente normal? Si bien el Estado les quitó el reconocimiento, ¿qué pasa con los argentinos, con la gente de este país? Me parece que allí está la mayor admiración, ¿no?, por parte de los argentinos hacia ustedes. ¿Es así? A mí me pasó personalmente que yo ya cuando hice el servicio militar ya tenía un título secundario, soy técnico electromecánico. Ya había viajado a Ushuaia, yo viajé a Ushuaia a los 17 años. Antes de ir a la guerra estuve viviendo en Ushuaia un año. Así que ahí apenas llegué, trabajé en la casa de gobierno
tuvimos llegada directamente con el intendente al segundo día. Así que me tocó trabajar en la Casa de Gobierno, después trabajé en Sanyo, perdón por decir una marca. Perfecto, marca electrónica. Sí, armábamos televisores, trabajé como técnico ahí. Quiere decir que yo ya tenía forma Claro. de construir mi vida antes del servicio militar. De hecho, lo hice un año después por prórroga por Sí. estudios. Así que cuando terminé el servicio militar, te recuerdo que cuando yo volví de la guerra, tuve que completar el año del servicio militar. Sí, No es sí. que terminó la guerra y me fui a mi Claro, casa. claro. Terminó la guerra y tuve que volver al regimiento, Sí. al 1, a continuar ahí el año. Sí. Bueno, cuando terminé, cuando me dieron de baja, tenía trabajo, tenía amigos en Buenos Aires. Ese año justamente mi familia se vino a vivir a Crespo, justamente ese año. Así que yo me quedé en Buenos Aires, tenía trabajo, tenía amistades, me pude desenvolver perfectamente, yo tuve siempre trabajo. Así que en ese sentido no tuve una necesidad de... ¿Fuiste padre, perdón? Sí, tengo dos hijos hermosos, una chica de 30 años, Macarena Isadora, Ajá. y un hijo que está conmigo en Crespo que se llama Ulises Tomás. Ajá. Y bueno, ¿Qué edad nada, tiene? Él tiene 24. 24. Sí. Soy viudo. Dios quiera que nunca más haya una guerra como esta, ¿no es cierto? Pero hagamos un ejercicio de nuestra imaginación. Si a tu hijo lo convocan en una situación como la que te ocurrió a vos, ¿lo dejás? ¿Cuál sería tu sentimiento, tu sensación? Yo pienso que no van a convocar a alguien que no esté preparado, mínimamente. Y en ese caso, fíjate, nosotros fuimos con 50 días de instrucción, ¿no? Sí. Todo el plantel militar se adelantó un poco. También porque la guerra se adelantó. La guerra estaba pensada para fines de ese año, precisamente por el clima. Sí. Una crisis que se llama de los chatarreros, del empresario David Duff, que fue en Georgia del Sur, que él había pactado con Reino Unido de ir a desguazar unas factorías que había ahí. Van y ellos se les ocurre izar la bandera argentina. Eso fue el 18 de marzo. Cuando hacen eso, los ingleses que estaban ahí dan parte a Inglaterra y mandan un crucero directamente de guerra. Bueno, fueron escoltados, lo sacaron, el tipo perdió esa posibilidad de comercio y ahí se desencadena el adelantamiento de la incursión a Malvinas, ¿no? Por eso se hace en abril. Sí. Estaba pensada para octubre, más o menos. Entonces, todo se colapsa porque así nosotros que teníamos 50 de instrucción vamos como soldados, pero muchos cuadros recién recibidos pasan a ocupar los niveles que tenían los tenientes primeros y así. Lo mismo con los suboficiales. Desde el teatro de operaciones donde te encontrabas, ¿cómo vivieron el hundimiento del Belgrano? Y terriblemente mal porque, bueno, de hecho es la mayor cantidad de bajas que se dan en el Claro, conflicto, claro. ¿no es cierto? Nosotros hablamos de 649 héroes nacionales, el grueso de las pérdidas están ahí. Nosotros en el teatro de operaciones tenemos 17, es decir, ¿cómo se da eso? Porque, bueno, tampoco se sabe que hubo incursiones en el continente, porque fueron tapadas deliberadamente. Nosotros tuvimos prisioneros ingleses, comandos anfibios en Comodoro. También está la operación Mikado, que se da en Río Grande. Hay un capitán arrepentido, veterano inglés, que en un momento, como se da cuenta que el Reino Unido lo mandó a una misión suicida, Andrew Lake, decide subastar sus medallas en internet. Un historiador, Marcelo Larraqui, argentino, descubre eso y se va a entrevistarlo. Y ahí él brinda toda la información que hasta hoy mismo es secreta, que ellos tenían la misión de destruir la base de Río Grande, porque habían detectado que era de ahí donde salía el desastre que le estaban haciendo a la flota. Ellos tenían que si le hundían un barco más, tenían que retirarse. Mirá vos, a qué poco estuvimos de lo que sería ganar la guerra, ¿no? No obstante,
Ellos también tuvieron 255 pérdidas, vidas humanas, ¿no? ¿Y tu sentimiento para con los ingleses? El pueblo no tiene la culpa, ¿viste? Mirá. Ni los argentinos ni los ingleses tenemos la culpa de las decisiones que tomaron a lo mejor los gobiernos Por supuesto. de ese momento. Nosotros Pero tenemos veteranos ingleses que nos reconocen y no pueden entender cómo a nosotros no se nos reconoce. Ellos, por ejemplo, tienen la situación de que en la isla Ascensión, donde se reabastecían porque no podían llegar directamente, tenían que reabastecerse en la isla Ascensión de todo. La gente de ellos que llegó hasta ahí y no pasó de ahí está toda reconocida. Y nosotros que estuvimos en un teatro desplegados. qué bárbaro, ¿no? Sí. Andrés, te dejo, así no perdés el colectivo, ¿sí? Genial. Tenés 10 minutos para llegar a la terminal. Te Muy agradezco bien. muchísimo estos minutos. Por favor. Ha sido un placer tenerte aquí. Y bueno, esperamos la aprobación de la ley. Después seguimos hablando, aunque sea por Zoom, cuando la ley Con se todo apruebe. gusto, con Vos todo vivís gusto. en Rosario actualmente, Estoy ¿no? en este momento en Crespo. Ahora en este momento estás Sí, en Crespo. sí, Bueno, estoy en Crespo. cuando la ley se apruebe seguimos charlando. Queremos que nos sigan en redes, los van a encontrar siempre como Concertatoas, en Instagram, en Twitter, en todas las demás, en Facebook. Gracias por la visita, un Por placer. favor, los agradecidos somos nosotros. Pausa otra vez, muy cortita y ya seguimos.